Hola, ¿qué tal, comunidad? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y este es Simulation Community. En el día de hoy les traemos información de CarX Street, y es que nos hemos comunicado con los desarrolladores de CarX Technologies y nos han resuelto muchas preguntas que ustedes nos dejaron en varios de nuestros videos, y también nos dejaron claro los problemas que han estado teniendo para sacar la versión de Android. Si quieres saber más, quédate conmigo a lo largo de este video. Y sin más, empecemos. Muchos de ustedes nos han estado pidiendo información de este videojuego y la verdad es que hasta hoy no teníamos, porque no podemos mentirles inventando cosas y conseguir más visitas, así que preferimos ser pacientes y preguntarle a los mismos desarrolladores, como siempre nos hemos caracterizado en Simulation Community. Así que vamos a lo que ustedes vinieron a este video. Como sabemos, CarX Street aplazó su fecha de lanzamiento a octubre, lo cual decepcionó a muchos de ustedes, y explicamos el trasfondo muy por encima. Pero hoy venimos a contarles todo lo que pasa internamente con respecto a este videojuego. Y es que hemos hablado directamente de los problemas de rendimiento que han tenido los desarrolladores en la versión Android. Sí, existe una versión Android, pero antes de que me malinterpreten, les explicaré. Esta es una versión de desarrollador, la cual ya es funcional en dispositivos Android. ¿Cómo así, Aaron? Es que los desarrolladores tienen una versión, la cual ellos pueden probar desde sus dispositivos Android. Es una versión privada, la cual solo tiene acceso personal de CarX Technologies hasta ahora. Y es que el videojuego ya se ha probado en un par de dispositivos y, siendo sincero, nos han dicho que las pruebas han sido muy regulares. Vamos a explicarle para que todos ustedes entiendan. No es lo mismo CarX Street en iOS que CarX Street en Android, ya que cambian los procesos y desarrollo, por así decirlo. Y además, que en Android existen una gran variedad de dispositivos, los cuales se hace más difícil la optimización en estos. Y es que si observamos, en Android existen más de 4 empresas que crean microchips o procesadores, los cuales podemos resaltar a Snapdragon, MediaTek, HiSilicon Kirin, Exynos y una más que otra empresa que no es tan famosa. Ahora, teniendo en cuenta tanta variedad de procesadores, es muy difícil encontrar el equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Pues con opciones, las cuales están trabajando los desarrolladores. A lo cual me refiero es darle la posibilidad al jugador de ajustar la calidad gráfica y mucho más allá de esta, como lo puede estar siendo la opción de desactivar sombras, reducir arbustos y árboles, bajar la resolución de la pantalla y bajar la calidad de las texturas, quitar los brillos en carrocería y más opciones, las cuales tenemos en videojuegos que ya existen. Aún no me atrevo a decirles los requisitos mínimos que ellos me han sugerido, pero siendo sinceros, y este video si hiciese igual de viral que los requisitos mínimos recomendados, que abriendo un paréntesis, tengo que agradecerles que ya hemos superado los 60.000 visitas y nos sentimos orgullosos porque fuimos el primer canal en hablar de esto y le abrimos la puerta a otros canales para que hablasen de esto, unos dándonos los créditos y otros no. E incluso unos canales diciendo la información como era y otros no. A esto nos referimos que era una parte de una investigación hecha por Simulation Community y no una información dada por los desarrolladores. Había que aclarar esto, porque muchos de ustedes nos dicen que nos inventamos esto, pero la verdad es que no. Volviendo al tema, se nos ha dicho que el equipo de CarX Technologies ha sumado fuerzas para concentrarse en esta versión, ya que están dando muchos problemas. Muchos de ustedes en los comentarios nos preguntaron que qué pasaría con los dispositivos Huawei, o siendo más claro, los dispositivos que son compatibles con el sistema operativo Harmony OS. Y es que bueno, esta información aún no la tienen muy clara los desarrolladores, ya que como su nombre indica, es un nuevo sistema operativo, el cual también influye en el rendimiento. Así que si tienes un dispositivo el cual será compatible con este nuevo sistema operativo, tienes que estar muy pendiente a lo que dirán los desarrolladores en sus redes sociales. También hablando acerca de los dispositivos de una gama media, los cuales muchos de ustedes tienen, y es que este juego, sí, será compatible con dispositivos de más de 4 GB de RAM, o sea, 4 GB de RAM para arriba, 6 GB de RAM, 8 GB de RAM e incluso 10 GB de RAM. Ojo, muchos de ustedes en este video de los celulares recomendados para CarX Street confundieron la RAM con el espacio y memoria. Pero ahora, Aaron, ¿cómo sabes esto? Y es que en la encuesta que ellos hicieron hubo una buena cantidad de personas que tienen esas especificaciones. Cabe aclarar que si tú tienes un dispositivo de 4 GB de RAM pero cuentas con un mal procesador,
el videojuego te correrá mal. Hay que ser muy claros y muy enfáticos que los requisitos mínimos son para jugar el videojuego a una mínima calidad y no podrás disfrutar los gráficos a su máximo esplendor. Habrán requisitos mínimos y requisitos recomendados que son muy diferentes. Hasta ahora los requisitos mínimos son los que aparecen en este video que estaríamos dejando al final del video, ya que son dispositivos que se asemejan al puntaje de Antutu del iPhone X, el cual es un dispositivo mínimo para correr este videojuego en iOS. Así que muy probablemente, y si nos dan autorización los desarrolladores, les traeremos los requisitos mínimos bajo la investigación de Simulation Community. Cabe aclarar esto. Ahora, si quieres saber qué dispositivos son los que recomendamos para jugar este videojuego a una buena calidad, te dejamos este video por aquí para que lo disfrutes. Y no siendo más, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que les habló Aaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades.